Sacrificar todo tu camino de entrenamiento y hasta tu humanidad a cambio de vengar a la persona que considerabas familia. Gon siempre se ha mostrado en Hunter x Hunter como una persona noble, amable y como un rayo de sol, con algún indicio de una fuerza oculta, pero jamás se mostró como en las hormigas quimeras. En las hormigas quimeras, Gon empezó a ver a Kaito como algo más que a un amigo, sino como una figura cercana a la de su padre. Con Biscuit ya había tenido una experiencia cercana a un maestro junto al tipo que les enseñó el Nen, pero Kaito llegaba más allá. No solo les enseñó a cómo volverse más fuertes, sino también a tener un lema de vida: no mates si no es necesario. Es eso precisamente lo que le enseña la primera vez que se vieron cuando le salvó de un oso, y Kaito tuvo que matarlo para salvar la vida de Gon. La aparición de este personaje como tal, aunque muchos puedan considerar que es corta, es intensa, porque no solo sirve como herramienta para hacer mejor personaje a Gon, sino que también destaca por sí mismo. Pero bueno, lo importante es cómo afectó a Gon y ayudó a darle esas herramientas o forma de pensar. Aunque ese entrenamiento no llegaría más lejos que cerca de entrar al nido, porque Neferpitou acabaría arrancando el brazo a este y después la cabeza, para luego transformarlo en un cadáver andante. La crueldad de Neferpitou, disfrazada con una personalidad que parecía todo lo contrario, se pudo ver en cómo usaba un cadáver que golpeaba todo lo que se acercaba a su marioneta. Kaito aquí era un monstruo que iba en contra de cómo él pensaba. Kaito pensaba que solo tenías que golpear cuando era estrictamente necesario, y aquí, transformándolo en eso, no puede evitar golpear cuando se le acercan, sea o no necesario. Está rompiendo los ideales que éste tenía. Aún así, Gon va a verlo transformado en una marioneta con la esperanza de convencerse de que todavía sigue vivo. Por eso mismo se deja golpear por él, porque en el fondo de su corazón piensa que todavía hay esperanza para curarlo, pese a que esté viendo que los golpes de la marioneta no son los mismos que los de su amigo y maestro. Aún así, ahí vemos una escena que para Gon serviría como reflejo a toda su personalidad que enseñaría más tarde. A partir de ese momento, Gon dejó de ser el mismo. Gon se veía con unos ojos que solo enfocaban a un enemigo, Neferpitou. El rey y sus otros dos guardias dejaban de existir para él porque él se centraba en ese objetivo. Por eso mismo, cuando Morel le dice que le golpee pensando que es Neferpitou, este cambia totalmente su actitud y está tan ciego que no llega a ser por Killua y lo mata. Gon estaba en modo automático una vez pensaba que el enemigo era ese, y Killua al ver esto se sentía triste, porque Killua es la persona que más conocía a Gon y sabía que ese camino para él sería la pérdida. Él no quería que su amigo sufriera tal maldición como esa venganza por dentro que lo consumía, y que se volviera como él lo fue en su pasado, pero a un nivel mucho mayor. Aún así, Killua no podía detener a Gon. Gon se quedaría con Neferpitou curando a Komugi en una de las mejores escenas que he visto. El cabreo en sí está bien recriminándole por todo lo que ha hecho Neferpitou y cómo no tuvo reparos en cargarse a Kaito y encima pedir clemencia para que pueda curar a la persona herida. Aquí la comparación de Gon con Meruem es espectacular, porque quien pensamos que era el malo de la película fue el bueno intentando salvar a la persona, mientras que el bueno de la película, que era Gon, acabó siendo el malo, estando dispuesto a matar a Komugi para hacer daño a Neferpitou. A Gon dejó de importarle todo lo que no fuera esta hormiga. Por cosas como estas y cómo Gon, a pesar de tener a un enemigo detrás, tenía todos los sentidos del mundo para darse cuenta de lo que planeaban por unos sentidos agudísimos, nunca dejó de mirar a su objetivo.
El momento de Neferpitou con miedo y con Gon sin inmutarse por nada, dando una mirada que no dice nada y expresa todo, es absolutamente demencial de lo bueno que es. Pero es que aquí, aún Gon mantenía su personalidad porque se aferraba a que había una oportunidad para que Kaito siguiera vivo. Aunque esto solo fuera algo que él pensara para aferrarse a no volverse un monstruo, para seguir teniendo esperanza. El momento de Gon llorando con una mirada perdida, mientras le pide que ayude Neferpitou a Kaito cuando éste ya había dicho que estaba muerto y que solo era una marioneta la que impidió pudrir su cuerpo, es espectacular. El enfoque a un Kaito que dejó de moverse porque el enemigo había desactivado su poder y cómo ésta se curaba el brazo mientras Gon tenía la esperanza de que aún así podía ayudarle y que lo hiciera después de curarse ella misma. Es espectacular que se necesite de tanto castigo y tantas pruebas para demostrarle a Gon que por aquello por lo que se había mantenido todavía como humano era falso. Lo rompió a base de hachazos una y otra vez, porque siempre habíamos visto que la voluntad de Gon era fuertísima, y aquí te lo demuestra necesitando de tanto dolor para romperlo. El momento de la música y la tensión que provoca en el ambiente, subiendo el tono a algo que no habíamos visto hasta ahora, mientras en Gon crece algo que no es un poder normal y corriente, donde vemos que todo ese sol que había llenado a la persona acabó perdiéndose con un tono sombrío que manejaría el escenario a su voluntad y que haría que esos ojos de bondad se volvieran perdidos en la oscuridad. Gon después de eso ya no era la misma persona que antes, aún así dentro de él guardaba la conciencia como para no querer destruir el sitio donde el cadáver de Kaito descansaba. Ahora, este manejaría la situación como él quería. Si antes veíamos que manejaba a Neferpitou por Komugi, ahora lo hacía por la presencia que él tenía. El aura del personaje estaba a otro nivel y cómo le mete ese puñetazo a Neferpitou con toda la tranquilidad del mundo, viéndose rotísimo, mientras escuchamos una música que nos da un ambiente oscuro pero a la vez tristeza. Es espectacular. Y la escena esa del puñetazo está muy bien, pero para mí una escena que me encanta aún más es todo lo que viene a continuación, que es en cómo Killua llega donde están ellos y encuentra una escena que jamás pensó que vería. Encontró a un Gon que pegaba puñetazos como si fuera una máquina en modo automático, rompiéndole el cráneo a Neferpitou. Gon había perdido toda su humanidad a cambio de tener este poder y vengarse de lo que le hicieron a Kaito. Él había matado por primera vez, cosa que antes no podía hacer. Y ver a un Gon lleno de sangre con una mirada perdida mientras llora porque en el fondo de esa pérdida de humanidad todavía sigue consciente de lo que ha hecho, era algo que él jamás pudo hacer. Es increíble. El momento de ver lo que sus manos han hecho sin él poder controlarse, con un fondo oscuro que representa a Gon en sí mismo ahora, con una música tan triste, y cómo Neferpitou sin cabeza se levantaba para matar a Gon y Killua lo salvaba haciendo que solo le arrancaran el brazo. A Gon no le dolía que le arrancaran el brazo, él ya había perdido el dolor físico. Ahora había un dolor emocional por haberse perdido a sí mismo. La mirada de Gon que está perdido y en cómo Killua lo ve destrozado es la mejor escena de Hunter x Hunter. Ese momento de ver el precio que ha pagado a cambio de ver ese tremendo poder en segundos y cómo en ello acaba con un Neferpitou que se mueve por la voluntad al rey, sintiendo que podría ser una escena épica, pero es una escena triste porque hemos visto la perdición de lo que era un héroe. Os podría decir que es de las mejores escenas que he visto en un anime. Peak Fiction. Gon siempre había sido un personaje que para mí era indiferente, pero tras ver su personaje en Las Hormigas Quimeras lo pongo como peak absoluto. Personajazo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis ver mi opinión del arco de Las Hormigas Quimeras enteras, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao.